Hola jóvenes, bienvenidos a esta clase número 6 virtual, la clase del viernes 30 de agosto. Ok. Solo voy a hacer un breve repaso de qué fue lo que se estudió en la clase pasada y qué es lo que me interesa, porque en realidad lo que vimos en la clase pasada fueron conceptos básicos, pero que sumado es importante a la hora de hacer una prueba de hipótesis. Ok, vamos a lo siguiente. Resulta ser que hay dos formas para hacer pruebas de hipótesis. Ok, entonces, no importa digamos, no importa si quieres hacer una prueba de hipótesis para un promedio, para una variancia, para una proporción, no importa, solo vamos a tener dos posibles formas de hacerlo. Una forma se llama el enfoque clásico, que básicamente lo que hace el enfoque clásico, ya le voy a explicar un poco más a profundidad, pero lo que hace el enfoque clásico es básicamente definir lo que se llama regiones de rechazo y regiones de aceptación. Ok, básicamente lo que hace es definirme un intervalo de rechazo y un intervalo de aceptación. Ok, y repito, ya ahorita lo voy a repasar. La otra forma en que uno puede hacer una prueba hipótesis es mediante lo que se llama el valor P. ¿Ok? El valor P es una probabilidad, básicamente es una probabilidad, pero resulta ser que ese valor P o esa probabilidad me permite tomar decisiones para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Y recuerde que rechazar o aceptar la hipótesis nula en el fondo es para aceptar o rechazar una afirmación. Todo se basa en buscar aprobar o rechazar una afirmación. ¿Ok? Entonces, nada más lo quise explicar muy general. Ahora sí, vamos a los detalles. En los detalles necesito recordar algunas cositas. Primero, cuando yo quiero hacer una prueba de hipótesis con el enfoque clásico, necesito redactar lo que se llama H0 y H1. Recuerde que estas son las conocidas hipótesis nula. H0 es la hipótesis nula y H1 es la hipótesis alternativa. Ya lo voy a refrescar cómo se redactan eso. Ok, una vez que yo ya tenga la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, necesito que me den una probabilidad que se llama alfa. Esa probabilidad que se llama alfa se llama nivel de significancia. Ya les voy a decir por qué es importante el nivel de significancia. ¿Por qué es importante el alfa? Bueno, porque resulta ser que el nivel de significancia es la medida de la región de rechazo. Es decir, cuando uno grafica las regiones, usted se va a la región de rechazo, resulta ser que cuánto vale esta probabilidad. Esta probabilidad de rechazo vale alfa. ¿Ok? Entonces yo puedo decir que la probabilidad de que caiga en rechazo es alfa. Esa probabilidad o esa región, esa probabilidad es igual a alfa. ¿Ok? Esa es la importancia del alfa. Es la probabilidad de que caiga en rechazo. Que por cierto, usando el sentido común, si la región de rechazo vale alfa, ¿alguien me puede decir aquí cuánto sería la probabilidad de aceptación? ¿Cuánto sería? Recuerde que son complementarias. Si alfa es la región de rechazo, ¿cuánto es la probabilidad que caiga en aceptación? Uno menos alfa. Sería el complemento 1 menos alfa. Eso es correcto. ¿Ok? Eso es bueno que lo sepa. Muy bien. Ahora, una vez que ya tenga la probabilidad alfa, necesito saber la distribución muestral. Bueno, la distribución muestral ya depende del problema. Ya depende si es para un promedio, ya depende si es para una proporción o ya depende si es para una varianza. Ok, ya eso lo vemos más específico en cada problema. Y necesitamos que me diga la región de aceptación y la región de rechazo. Ok, entonces una vez que ya tenga la hipótesis, el alfa y la región de aceptación, vamos a encontrar lo que se llama los valores críticos. Ok, ¿qué es un valor crítico? Resulta ser que el valor crítico es justamente el valor, este valor que está aquí, el valor que divide las regiones. Entonces, esto que está aquí
Es un valor crítico. Ahora, ¿cómo se calcula un valor crítico? Bueno, depende de cuánta área acumula la izquierda. Por eso es que depende de alfa. ¿Por qué? Porque si alfa es pequeño, posiblemente el valor crítico quede muy a la izquierda. Pero si alfa es muy grande, posiblemente el valor crítico abarque mucho espacio. Entonces, el valor crítico va en función de qué tanta probabilidad acumula a su izquierda. ¿Ok? Porque vamos a ver que vamos a calcular. Entonces, el valor crítico, ahí vamos a ver lo que en la práctica se calcula como un cuantil. Claro, vamos a ver si es un cuantil Z, chi, F, ya eso depende de cada tema. Pero generalmente se calcula como un cuantil dependiendo de la distribución de probabilidad que siga el estimador que estamos trabajando, ya sea promedio, variancia o proporción. ¿Ok? Y una vez que ya tenga el valor crítico, entonces a partir de la muestra vamos a calcular una estimación teta pico. Esa estimación teta pico podría ser X barra, podría ser P pico o podría ser la S cuadrada. Entonces lo que hacemos es ver dónde cae ese valor observado. Si el valor observado cae en rechazo, se rechaza H0. Si el valor observado cae en aceptación, se acepta H0. ¿Por qué? Porque resulta ser que cuando usted tiene aquí un valor observado, que ese valor observado yo le llamo teta observado. Jay, obviamente este valor teta observado puede caer aquí o puede caer aquí. Entonces, yo para saber dónde cae el valor observado, claramente necesito el valor crítico. Si yo no conozco si es el valor crítico, no tengo posibilidades de saber dónde cae. Y dependiendo de cuál región caiga, así se acepta o se rechaza H0. Ok, entonces más o menos esa fue alguna de las ideas que se mencionó, que uno lo que hace es tomar una decisión si se acepta o se rechaza H0, dependiendo de dónde cae este valor que sale la muestra dentro de la región en particular. Y una vez que ya he decidido si se acepta o se rechaza, entonces ya uno puede tomar una conclusión. Recuerde que la conclusión está en base en una afirmación. De hecho, para uno redactar, recuerde que para uno redactar las hipótesis H0 y H1, de entrada necesito una afirmación. Y esa afirmación me lo tiene que dar el problema. Una vez que ya tenga la afirmación, hago todo ese proceso. Bueno, ese proceso, a grosso modo, es lo que hace una prueba de hipótesis. ¿Ok? Lo que hace es, ¿ok? Determinar unas regiones de aceptación y rechazo. Ahora, voy a recordar cómo se redacta la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Ok, hay varias posibilidades. La hipótesis nula, la H0, es aquella que contiene o una igualdad, voy a ponerla aquí, debe contener o una igualdad, o un mayor igual, o un menor igual. La principal característica es que no importa en cuál posibilidad esté, siempre tiene la igualdad. Recuerden que menor igual contiene la igualdad, mayor igual. Y el H1 depende. Lo contrario, aquí básicamente lo contrario. Lo contrario de igual es distinto. Lo contrario de menor igual es mayor estricto. Lo contrario de mayor igual es menor estricto. ¿Ok? Entonces, las hipótesis H0 y H1 son opuestas. No pueden tener nada en común, son opuestas. Entonces, por ejemplo, recuerde que cuando yo quiero graficar las regiones se basan en H0, se basan en H0. ¿Qué significa que se basan en H0? Significa que, por ejemplo, si H0 es mayor o igual, entonces la parte de la derecha se pone aceptación. Entonces, cuando yo digo aceptación, lo que estoy diciendo es que en esta región se acepta H0. Mientras que en esta región, más bien, se rechaza H0.
Entonces, recuerde, las regiones se grafican basándose en la información de H0, de H0 y de H0. Por ejemplo, ¿qué pasa si H0 es menor o igual? Si el sentido de la desigualdad va para la izquierda, lo que nos quiere decir es que la región de aceptación va para la izquierda. ¿Ok? Siempre va para la izquierda. Y si tenemos una igualdad estricta, entonces se parte en dos colas. Recuerde que como aquí rechazo va a la izquierda, esto es de cola izquierda, digamos, esto se le llama un problema de cola izquierda, porque el rechazo a la izquierda. Esto se le llama un problema de cola derecha, porque la región de rechazo va para la derecha, mientras que esto se llama dos colas. ¿Por qué se llama dos colas? Porque la parte del medio es aceptación y lo que está a la izquierda derecha es rechazo. De hecho, aquí yo tengo dos valores críticos, el valor crítico 1 y el valor crítico 2. Y aclarar que este valor teta sub 0, esto es un número, ¿ok? Para que quede claro, teta 0, que se llama el valor nulo, es un número. ¿Alguien me puede decir el valor nulo dónde tiene que vivir? ¿En aceptación o en rechazo? O sea, este teta 0, ¿dónde tiene que estar? ¿En aceptación o en rechazo? ¿Alguien que me lo quiera decir? ¿Dónde va el teta 0? ¿En aceptación o rechazo? Claro, ¿No? en aceptación siempre tiene, por eso es que aquí el teta 0 se coloca por ahí en aceptación. Claro, porque recuerde que H0 significa, H0 es lo mismo que decir el culpable es inocente. ¿Ok? Entonces, de momento el culpable es inocente. Yo lo que tengo que probar que ese culpable no es inocente o si es inocente. ¿Ok? Entonces, cuando uno acepta H0, está diciendo que el culpable sí es inocente. Pero cuando uno rechaza H0, está diciendo que el inocente ahora sí es culpable. ¿Ok? Eso lo pueden ver de ese sentido. Por eso es que H0, por eso es que aceptar, estamos a favor de H0, digamos, cuando graficamos esa región. Ahora bien, quiero explicarme bien a qué me refiero con valores observados. Primero, los valores observados salen de una muestra. ¿Ok? En forma genérica se llama teta observado. Pero si ya estamos trabajando para el promedio, ¿quién es el valor observado de mu? X bar. ¿Quién es el valor observado de P? P pico. ¿Quién es el valor observado de la variancia sigma cuadrado? S cuadrado. Entonces, ya ahora en adelante, el valor observado para una media es X barra. El valor observado para la P es P pico. Y el valor observado para una variancia es S cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de momento, nada más tienen que tener en cuenta las regiones y los valores críticos. Ya cuando estemos en la práctica, le voy a decir cómo se calcula el valor crítico. Pero el valor crítico depende de la probabilidad de rechazo, que es el alfa. Ahora bien, voy a explicar qué pasa si tengo el valor P. Primero, ¿qué es el valor P? Y cómo con el valor P puedo hacer una prueba de hipótesis, un contraste de hipótesis. Entonces, vamos a ver. Bueno, siempre hay que redactar H0 y H1. Eso es infalible. Uno siempre tiene que redactar H0 y H1. Y luego vas a calcular un valor observado. El valor observado es una aproximación. ¿Ok? Eso sale a partir de una muestra. Y vamos a calcular, una vez que ya tenga el valor observado, vamos a calcular el valor P. Ok, voy a hacer una aclaración. Para calcular el valor P, se necesita conocer el valor observado.
¿Ok? Por eso es que aquí el valor observado es importante. Porque si yo no tengo el valor observado, no podría calcular el valor P. Y una vez que ya tenga el valor P, hay un teorema, que ya lo voy a explicar, hay un teorema que me permite, a partir del valor P, tomar la decisión. Es decir, si acepto H0 o rechazo H0. ¿Ok? Bueno, igual cuando uno redacta, siempre es bueno poner las regiones. Eso de poner las regiones solo una guía. Yo siempre les digo a los chicos que aunque uno calcule el valor P, siempre póngame las regiones, porque las regiones me sirven como una guía para algunas cuestiones que quiero ver en la práctica, ¿ok? No necesito que grafiquen las regiones de aceptación y rechazo, pero no está mal hacerlo, aunque yo sé que no lo necesito formalmente porque no hay que calcular el valor crítico. ¿Okay? De hecho, la diferencia es que aquí calculo un valor P, mientras que en el método clásico, sí necesita un valor crítico. ¿Okay? Entonces, cuando usted quiere calcular un valor crítico, ahí sí es importante que usted grafique las regiones para más o menos ver cómo está el comportamiento de H0 y H1. ¿Eh? Muy bien. Ahora bien, ¿qué es el valor P? Ok. El valor P es una probabilidad. ¿Y cómo se calcula esa probabilidad? Lo que hace uno es decir que el estadístico tiene que tomar el valor observado en la dirección de H1. Y pero ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa que el estadístico que usted esté analizando tome el valor observado en dirección de H1? Okay. Aquí hay varias cosas. Okay. La definición cuando uno la lee no es tan claro al inicio. Sin embargo, eso es muy sencillo de verlo de la siguiente forma. Por cierto, en inglés le decimos el p-value, que es la traducción del valor P. Ok, voy a explicar cómo se calcula el valor P. Ok, vamos a ver. Vea qué fácil. Voy a inventarme un ejemplo. Creo que con ejemplo se puede entender mejor cómo se redacta el valor P y luego me vuelvo a la definición para que hagan esa conexión. Muy bien. Supongamos, es un ejemplo supuesto. Supongamos que usted quiere analizar que el promedio es menor o igual que 30. Vea que el promedio, en este caso, como aquí tiene la igualdad, claramente la hipótesis nula y la hipótesis alternativa es mayor estricto. Si yo lo redacto, si yo hago la gráfica con respecto al H0, pues obtenemos este gráfico. Bueno, la gráfica. En el lado izquierdo se pone aceptación porque es la dirección menor o igual, y en el lado derecho se pone rechazo. Claramente yo tengo aquí un valor crítico. Supongamos que el valor crítico vale 29. Entonces, les decía que yo necesito obtener el valor observado. Este valor observado sale de la muestra, ¿ok? Eso, el problema me lo tiene que dar o yo lo tengo que calcular. Entonces, uno lo que hace es coloca el valor observado. Y ahora usted se va a fijar la dirección de rechazo. Vea que el rechazo va en... Ojo, voy a hacer una aclaración. Cuando yo digo que voy en dirección de H1, cuando yo digo que voy en dirección de H1, quiere decir que me fijo en la zona de rechazo. Zona de rechazo. Entonces, básicamente, toma de referencia el 32, que claramente está por encima. De hecho, perdón, aquí en pequeño error, ya lo voy a corregir, ya lo voy a corregir. Es que si aquí está 30, recuerda que aquí tiene que ir 30. ¿Por qué este 30 tiene que ir aquí? Porque este es el 30. Entonces voy a corregirlo. Aquí no puede ir 29. Pongámosle aquí 31. Es un ejemplo inventado, chicos. Yo no estoy diciendo que así funciona en la práctica. Bueno, algo similar funciona, pero, ok. Supongamos que el valor crítico está aquí. Entonces, claramente 32, que es lo que yo observé, está en rechazo.
Pues resulta ser que el valor P, ¿sabe qué es el valor P? Esta probabilidad. Si usted hace esto, esta probabilidad que está aquí es lo que se llama el valor P. Esta probabilidad es lo que se llama el valor P o el p-value. Entonces, esta probabilidad, tomando de referencia el valor observado en dirección al rechazo, pues, ¿y por qué no agarraste a la izquierda? Porque yo quiero, porque el valor P se basa en dirección a la zona de rechazo. Entonces, recuerde que en el caso del promedio, el estadístico es X bar. Entonces, esto lo que hace es probabilidad de que el estadístico X barra sea mayor. Ahora, profe, ¿por qué pone mayor? Porque estoy tomando la cola a la derecha. ¿Ok? Entonces, este mayor significa esta cola a la derecha, mayor que el valor 32, dado que mu es igual a mu sub 0. Siempre uno tiene que colocar quién es el valor mu sub 0. El mu sub 0 es 30. Recuerde que mu sub 0 es 30. Entonces, así se redacta el valor P. Entonces, el valor P, ¿qué necesita? El valor observado y ir en la dirección de H1. Entonces, ahora sí, leamos la definición a ver si le queda más claro. Es la probabilidad de que el estadístico tome el valor de la muestra en dirección a H1 cuando H0 es verdadera. Decir que H0 es verdadera es esta parte. Esta parte de aquí, lo que estoy diciendo es que H0 es verdadero. No sé si queda claro. Si no, vemos otro ejemplo para ir quedando claro. Yo necesito que esto quede claro porque si no redactamos bien las probabilidades, puede ser un problema más adelante. Entonces necesitamos que vayan viendo cómo se redacta el valor P. Vamos a ver, veamos otro ejemplo, a ver si clarifico las ideas. Veamos otro ejemplo. Supongamos que ahora quiero analizar una proporción, que son probabilidades. Dice que H0 es mayor o igual a 0.30, o sea, un 30%, mientras que H1 es menor. Entonces, por cierto, aquí lo puse al revés. De hecho, lo puse al revés porque yo cambié el ejercicio. Ok. Vea que la dirección, como va para la derecha, aceptación va para la derecha y rechazo va para la izquierda. Eso es lo primero que tienen que tener en claro. Ahora bien, vamos a ver, entonces ya para la derecha, entonces está bien, porque aquí tiene que caer el 0.30, que es la P sub 0. La P sub 0 es el valor nulo. Entonces, supongamos que, de hecho, el valor crítico en realidad no lo ocupo. De hecho, si quieres, yo lo puedo quitar. Lo que pasa es que yo lo agrego para tener un poquito más de sentido. Porque si yo digo que el valor crítico es 0.25, entonces el valor observado, recuerde que esto que está aquí es el valor observado. Este es el valor observado. Ese valor observado, yo sí tendría certeza de que cae en este lado. Entonces, ¿cómo se calcula el valor P? Muy fácil. Vamos a tomar la probabilidad que vaya en dirección al rechazo y dirección al rechazo a la izquierda. Es decir, que lo que va de aquí para allá, toda esta probabilidad es lo que se llama el valor P. Valor P. Resulta ser que esta recta numérica, lo que tenemos es el estadístico P pico. Entonces, usted lo que quiere decirme qué representa esta región. Esta región significa que la probabilidad de que el estadístico P pico vaya a la izquierda de 0.32, dado que P toma el valor nulo 0.30. Entonces, por qué se toma menor? Que se toma menor porque vamos en dirección a H1. Recuerda que cuando yo digo que vamos en dirección a H1 es que usted se fije en la zona de rechazo. Zona de rechazo. Y esto que está aquí viene siendo
y el H0 es verdadera. O sea, lo que viene diciéndome a mí es que la P tome el valor nulo P sub 0. ¿Ok? Que P sub 0 es el 0.30 que aparece aquí. Esto que está acá es el P sub 0. Vuelvo a preguntar. Ahora sí está quedando claro cómo redactar valor P. Se redacta con base en el valor observado y en la dirección que lleva la zona de rechazo. Muy bien ahí. Ahora, ¿cuál es el caso más interesante? El caso más interesante es cuando es de dos colas. Ok, voy a explicar qué pasa en dos colas. Sin embargo, cuando ya estemos trabajando tema por tema, cada tema tiene como su propuesta. Entonces, voy a explicar en forma muy general cómo se calcula el valor P cuando tenemos dos colas. Pero repito, cuando ya estemos en la práctica, en cada ejercicio, hay algunas fórmulas específicas que me permiten calcular el valor P en dos colas. Entonces, no siempre se calcula como lo voy a explicar aquí, pero aquí es muy general. Ok, vean qué interesante. Supongamos que ahora quiero analizar una igualdad, pero con una variancia. Perfecto. Entonces, claramente aquí, de hecho, el valor nulo, uno lo pone en el centro. Digamos que está en el centro. De hecho, está centrado, se pone en el centro. Entonces, el valor nulo se pone aquí en el centro, que es 2. Y aquí tengo un valor crítico 1, un valor crítico 2, rechazo, rechazo, y en el medio acepto. Muy bien, supongamos que en la práctica me dicen a mí que el valor observado, este cuadrado vale 3. Bueno, voy a ubicarlo. ¿Dónde lo ubico? Como por aquí. Ah, te puedo decir, pero ¿cómo sabe usted que está delante o después del valor crítico? En realidad no me interesa tanto. No me interesa tanto. Lo único que me interesa es que está por la derecha del 2. Con que yo sepa que está a la derecha el valor nulo, ya es suficiente. Pero aquí hay que tener cuidado, porque usted dice, pero voy en dirección de voy en dirección de H1. Entonces, quiere decir que esto que está aquí, que está pintado en color celeste, esto es el valor P. Sí, ese es el valor P. Pero el problema es que también tengo una cola a la izquierda. ¿Qué pasa con la cola izquierda? Resulta ser que hay que buscar el simétrico. Ok, si el punto medio es 2 y aquí es 3, ¿alguien me puede decir cuánto vale este punto de acá? Este punto es el simétrico del 3 con respecto al 2. ¿Cuánto tiene que valer este valor aquí? Usen el sentido común. Uno, ¿no? 1, efectivamente, esto tiene que valer 1. Ojo, este 1 yo lo saqué. Ese 1 no viene en el problema. ¿Cómo sacamos este 1? Calculamos la distancia que hay entre el valor 2 y el valor 3, que es 1, y al 2 le quito 1, queda 1. Ahora, ¿por qué necesito este 1? Porque resulta ser que el valor P tiene dos regiones. Tiene tanto la región de la derecha como la región de la izquierda. Es decir, si usted quiere redactar el valor P en dos colas, tenéis que hacer esto. Aquí definís que el estadístico es S cuadrado, entonces sería la probabilidad de que el estadístico S cuadrado esté por la derecha de 1, recuerde que 1, dado que sigma al cuadrado vale 2, más la probabilidad de que el estadístico S cuadrado esté por la derecha de 3, dado que sigma cuadrado toma el valor nulo 2. Entonces, cuando es de dos colas, ya uno sospecha que necesita hacer más cuentas. Necesita calcular esta probabilidad que está a la izquierda es esta y esta probabilidad que está a la derecha es esta. Recuerda que estas probabilidades luego las calculamos con la aplicación. Lo que pasa es que necesito transformar esto a una z, a una t, a una x cuadrada. ¿Okay? Así como está, no la puedo calcular. Simplemente la estoy planteando. Entonces, así se calcula el valor P cuando son de dos colas. Entonces, ¿para qué? Para que lo sepan que siempre son dos probabilidades porque son dos regiones disjuntas que se suman.
Bueno, creo que con eso ya debería, bueno, esperaría que ahora sí le quede más claro cómo, más bien, cómo redactar el valor P, porque no lo estoy calculando, lo estoy redactando, nada más. Muy bien, ¿alguna duda con estos tres ejemplos que ilustran cómo se plantea el valor P? Ahora bien, supongamos que ya me entendieron cómo tengo el valor P. ¿Para qué me sirve el valor P? Ahí viene el teorema que me toma la decisión. Vea qué bonito. Si el valor P es es más grande que alfa, recuerde que alfa es la probabilidad de la zona de rechazo. Si el valor P es más grande que alfa, el teorema lo que dice es que usted va a aceptar H0. O dicho de otra forma, vamos a ver si queda claro, vamos a ver si queda claro. Si el valor P, vamos a ver, voy a partir el pizarrón en dos. Si el valor P es mayor a alfa, entonces se acepta H0. Quiere decir que, más bien, si el valor P es menor o igual, entonces más bien aquí yo rechazo, yo rechazo H0. Recuerde que rechazar H0 es lo mismo que decir estoy a favor de H1. De hecho, es equivalente. Rechazar a H0 es decir, estoy a favor de H1. ¿Ok? Eh, voy a explicarle por qué esto tiene sentido. Parece como que se lo saca uno de la manga, ¿verdad? ¿Cómo es que el valor P mayor? Bueno, muy fácil. Vea cómo se prueba esto. Vea cómo se prueba esto. Ok, vamos a ver. Supongamos que este es el valor observado, teta observado. Vea que el valor P tiene que ser esta probabilidad porque va en dirección al rechazo. Entonces, todo esto que estoy pintando en color morado es el valor P. Y ahora, ¿quién es alfa? El alfa sería todo esto de acá. Desde aquí hasta acá. Entonces es el alfa. Vea qué interesante. El alfa es la probabilidad de rechazo, mientras que el valor P es la probabilidad desde el valor observado en dirección a rechazo. Pues claramente, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Aquí lo que está pasando es que el valor P es más pequeño que alfa. ¿Ok? ¿Y qué está pasando cuando el valor P es más pequeño que alfa? Lo que está pasando es que el valor observado cae en rechazo. Vea que el valor observado está cayendo en rechazo. Si el valor observado cae en rechazo, usted automáticamente dice rechazo H0. Recuerden, voy a recordar lo que dije al inicio. Vea lo que dije al inicio. Al inicio, vea lo que dije que es súper importante. Aquí está, vea. Si el valor observado cae en rechazo, yo rechazo H0. Si el valor observado cae en aceptación, yo acepto H0. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Si el valor observado cae en rechazo, automáticamente estoy rechazando el H0. Si cae en aceptación, estoy aceptando H0. Entonces, cuando uno hace la equivalencia, uno se da cuenta que entonces sí tiene sentido, tiene todo sentido. Si el valor P es más pequeño que el alfa, es porque el valor observado está en rechazo. Y si el valor observado está en rechazo, automáticamente rechazo H0. Ahora, veamos otro caso. ¿Qué pasa si ahora más bien pasa lo siguiente? Supongamos que el valor observado está aquí. Entonces usted dice, ah, mira, profesor, el valor P, todo esto que marco en color morado, todo esto que marco en color morado, es el valor P.
Ahora, ¿quién es alfa? Alfa sale de aquí, va para acá, o esto. Entonces, si uno compara las áreas, se da cuenta que en esta situación, el valor P, voy a poner aquí una línea divisoria, esto divide. En este caso, el valor P es más grande que alfa. ¿Qué significa que el valor P es más grande que alfa? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que el valor observado cae en aceptación. Entonces, el valor observado me está cayendo en aceptación. Y si me cae en aceptación, yo puedo decir acepto HC. Entonces, lo que yo acabo de deducir, bueno, deducir suena como que yo lo demostré, no, lo que yo acabo de entender del teorema, de hecho, esto que estoy haciendo aquí es casi una demostración, solo que hay que echarle un poquillo de hablada ahí, pero no lo voy a hacer, pero casi que lo que estoy explicando aquí, casi que es una demostración o una justificación a este teorema. Entonces, esto que estoy poniendo aquí tiene sentido, tiene todo el sentido en estadística. Valor P más grande que alfa, acepto H0. Valor P menor que alfa, rechazo H0. ¿Ok? Eso es un teorema súper importante para poder tomar decisiones y poder concluir un contrato de hipótesis. Ok, muy bien. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Estamos claros? La importancia o la relevancia de un valor P a la hora de tomar una prueba de hipótesis. Ahora bien, eh, voy a ahondar un poquito más en el asunto de los errores. Resulta ser que cuando uno aplica una prueba de hipótesis, hay ciertos errores que uno puede cometer. Ya la clase pasada lo había mencionado, pero sin embargo, considero pertinente volverlo a retomar. Es que resulta ser que este alfa que está aquí es un error. O sea, cuando usted dice que, digamos, esto es un área, estamos claros que esto es un área. Esto es un área de alfa. Uno lo que espera, espera es que alfa sea pequeño. Alfa sea pequeño. ¿Por qué alfa tiene que ser pequeño? Bueno, porque si alfa es pequeño, ahora, ¿qué significa pequeño? Bueno, ya voy a explicar qué significa pequeño en probabilidad. Pero digamos, uno espera que esta región alfa sea pequeño, en el sentido de que no se cometa mucho error, porque si la zona de rechazo es muy grande, se puede cometer un error de que caiga aquí, porque sencillamente porque hay un error muy grande. Entonces, si esta área es muy grande, puede cometer ciertos errores que uno no desearía. Cuando digo que alfa es pequeño, en la práctica se considera que si alfa es menor a un 5%, ya es bastante bueno. Un error de 5% de una prueba de hipótesis es bastante aceptable. Ok, entonces resulta ser que el alfa puede ser visto como un error que se llama el error tipo 1. Hay dos tipos de errores que se pueden cometer en una prueba de hipótesis. Entonces, este alfa, si uno quiere ir más allá, podemos ligarlo a un tipo de error que uno desea en la práctica que sea pequeño, o sea, menos de un 5% o menos de un 10%. Ya el 10% ya es mucho, pero bueno, pero también se puede tomar menores a un 10% de error. Pues resulta ser que hay dos tipos de errores que se llama el error tipo 1, que es básicamente condenar a un inocente. Cuando un inocente es condenado, eso es un error tipo 1. El otro error que se puede cometer es dejar libre al que era culpable. Ese tipo de error se llama el error tipo 2. El error tipo 1 se llama alfa, se calcula con esta fórmula, es una probabilidad, y el error tipo 2 se llama beta y se calcula con esta fórmula. Ok, esos son fórmulas. Voy a volver a explicar qué se entiende
alfa que se entiende por beta como considerarlo como un error. Ok, vamos a ver. ¿Qué significa alfa? Bueno, significa aceptar H1 cuando en realidad H0 es verdadera. Eso es lo que significa. Lo que significa es, mira, yo estoy aceptando H1, pero en realidad la que tengo que aceptar es H0. Ahora, ¿qué significa aceptar H1? Aceptar H1 significa tomar aquel intervalo donde caiga en rechazo. ¿Ok? Entonces, ya lo voy a explicar con un ejemplito con gráfico. Pero cuando yo digo estoy aceptando H1, es porque estoy en la zona de rechazo. Y ahora, cuando yo digo que H0 es verdadera, es que teta igual a teta 0 es el verdadero valor. ¿Ok? Eso en palabritas. De momento manejémoslo en palabritas. Ahora, ¿qué significa el otro tipo de error? ¿Qué significa aceptar H0? Bueno, significa que usted va a tomar los valores que están en aceptación. Y ahora, esto hay que entenderlo muy bien. Esto significa que H1 es verdadera. Aquí es donde entra en un conflicto. Porque si usted dice que H0, dígame que H0 es igual a teta 0. Si usted dice que H0 no es verdadera, entonces tenés que definir algo que se llama una hipótesis alternativa específica. Entonces, aquí le pongo H1' porque cuando uno se da cuenta que esto no es verdadero, entonces usted tiene que proponer otro valor que usted considere que sí es el verdadero. ¿Ok? Esto se llama la hipótesis alternativa, pero lo que pasa es que es una alternativa específica. Se le llama específica porque usted le está dando un valor aquí. ¿Ok? Le está dando un valor que usted considera que es el correcto porque el de arriba no lo era. ¿Ok? Esa es la hipótesis alternativa específica. Por eso es que por eso es que el problema le tiene que dar a usted un teta 1. Entonces, esta hipótesis alternativa, el problema se lo tiene que dar. Porque en el momento que usted diga, profe, es que H1 es verdadera, ok, muy bien. Dígame, dígame un valor que esté en rechazo que usted considere que es verdadera. Entonces ya uno automáticamente esto no lo toma y toma esto. Por eso es que aquí, cuando uno redacta aquí, aquí se pone el teta 1 y no el teta 0. Entonces, cuando estamos en el caso del alfa, aquí se pone el teta 0. ¿Por qué se pone el teta 0 aquí? Porque es el que usted considera que es el correcto. Pero cuando estamos en el beta, ahora usted tiene que poner teta 1, porque estamos partiendo de la suposición de que ese es el que parece que es el correcto. ¿Ok? Aquí viene una serie de ejemplos. Bueno, digo series, en realidad solo es uno, es este acá. Sin embargo, este ejemplo sí está bien. De hecho, yo lo tomé del libro de Sanabria, Giovanni Sanabria. Sin embargo, voy a hacer lo mismo que hice la clase pasada. Yo no sé si ustedes recuerdan que hice la clase pasada. La clase pasada yo lo que hice fue inventarme unos ejemplos con datos numéricos para que fuera como más tangible el asunto. Entonces voy a explicar de nuevo cómo se calcula, bueno, cómo se redacta el error tipo 1 y el error tipo 2. Entonces, más si quiere para no hacerlo más, voy a copiar y pegar esto, ¿verdad? Me parece que yo puedo copiar y pegar esto. Voy a copiar y pegar esto. Cualquier ejemplo funciona, nada de otro mundo. Voy a copiar y pegar esto. Entonces, presten atención a este primer ejemplo. Solo le voy a quitar aquí algunas cositas que no necesito. Voy a quitar eh, esto de acá. Esto lo ocupo. No, esto no lo ocupo. De hecho, el valor observado no lo ocupo. Para redactar la alfa y beta no lo ocupo. Ok, supongamos que usted tiene esta prueba de hipótesis.
Mira, H0 es mu menor o igual a 30, H1 mu mayor que 30. Entonces vamos a ver cómo se reacta alfa y beta. Ok. Primero, alfa es la probabilidad de aceptar H1 dado que H0 es verdadera. Ahora bien, ¿qué significa? De hecho debería empezar por ahí mejor. ¿Qué significa aceptar H0? ¿Y qué significa aceptar H1? Ok, vamos a ver. Cuando yo voy a pintarle un color café. Cuando yo digo aceptar H0, lo que estoy diciendo es que usted va a tomar este intervalo. Este intervalo de aquí a aquí es aceptar H0. Entonces, ¿cómo represento este intervalo? Este intervalo se representa como, vea que aquí el estadístico es X barra. Entonces, todos los valores X barra que estén por debajo del valor crítico es aceptar H0. Entonces, aceptar H0 significa que X barra esté por debajo del valor crítico. Ahora bien, ¿qué significa aceptar H1? Aceptar H1 significa que usted va a tomar este intervalo hasta acá. ¿Ok? Si estamos claros con esa idea. Yo voy a ver si lo pinto con esto. Como que se ve más bonito así. ¿Ok? Entonces, eso significa aceptar H1. Entonces significa, son todos los valores X barra que estén por encima del valor crítico. Me voy a entender con eso, chicos. O alguien no me quiere, no me va a entender con esto. Con esto y con esto. Entonces, esto es lo que hace. Ah, mira, profesor, lo que usted pintó en color, no, aquí va el verde, ¿verdad? Me equivoqué de color, aquí va el verde. Lo que usted pintó en color verde, que por cierto, este verde tiene problemas, eso está mal. Bueno, no está mal, pero he pintado otra vez, ya verán. Es que me está pintando un grosor distinto. Ok, ustedes lo que hacen es, esta desigualdad que está aquí, lo copian aquí, entonces es la probabilidad de que X barras esté por encima del valor crítico, dado que mu es igual a mu sub 0. Así se redacta el error tipo 1. El error tipo 2, de hecho voy a aprovechar aquí porque si no, no me cae abajo. El error tipo 2 se redacta como la probabilidad de aceptar H qué? H0, dado que H1 es la correcta. Entonces, esto lo que hace aquí es más bien, vas a tomar la que está en color café, que es la desigualdad esta que está aquí. Entonces, la probabilidad de que X barra, de que el estadístico esté por debajo del valor crítico, dado que mu es igual a un mu 1. Ese mu 1 es la hipótesis alternativa específica. Bueno, así es como se redacta el error tipo 1 y el error tipo 2. ¿Qué necesito yo bien para redactarlo? Necesito sí o sí tener de referencia el valor crítico. El valor crítico es súper importante porque el valor crítico es el que me separa aceptar H1, aceptar H0. ¿Ok? Eso tiene que quedarle muy claro. Otro ejemplo, vamos a decir, otro ejemplo. Bueno, voy a copiar y pegar el ejemplo inicial. Bueno, uno de los ejemplos iniciales. Por ejemplo, vamos a ver esto. Creo que este me puede servir. Mira, este de acá. Voy a copiar y pegar este ejemplo y voy a explicar cómo redacto el error tipo 1 y el error tipo 2.
Recuerden que aquí tienen que aprender bien a redactar, porque calcular probabilidades es con aplicación. Entonces, van a ver que calcular probabilidades es muy sencillo porque todo se basa en una bendita aplicación que es la que ustedes tienen disponibles en su celular. Voy a orar esto no me interesa. Listo, voy a dejarlo ahí. De hecho, ni siquiera te valoro un cupo aquí. Ok, vamos a calcular ahora aquí. Entonces, cuando yo digo aquí, aceptar, aceptar H1, significa que el estadístico P pico está por debajo del valor crítico. Es decir, todos estos valores que están aquí es aceptar H1. Ahora bien, todos los valores que están aquí a su derecha, a la derecha del valor crítico, es aceptar H0. Es decir, P pico está por encima del P crítico. Si ustedes me entienden eso, entonces ya redactar el alfa y el beta es simplemente aplicar la fórmula respectiva. Es decir, alfa y beta sería la probabilidad de aceptar H1 dado que H0 es verdadero. La probabilidad de aceptar H0 dado que H1 es verdadera. Entonces, esto quiere decir la probabilidad de que P pico esté por debajo de P crítico, dado que la P toma un valor P sub 0, el valor nulo. Y aquí sería la probabilidad de que P pico esté por encima del valor crítico, dado que P toma un valor alternativo P1. Entonces, así se redacta el alfa y el beta. Solo me hace falta un caso, pero ya veo que me está chocando aquí con otra cosa, ¿no? La potencia, la prueba y el nivel de significante. Vamos a la siguiente. Para no quedarme, para no quedar aquí, voy a abrir una página nueva. Y voy a explicar qué pasa cuando es de dos colas. Cuando es de dos colas hay que tener un poquillo cuidado. Entonces, esta pregunta me la en eso en clase pasada. Y me parece que es importante volverla a traer aquí. ¿Qué pasa cuando es de dos colas? Esa es una buena pregunta. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se redacta el alfa y el beta, pero cuando es de dos colas. Ok, para eso voy a tomar el tercer ejemplo, que justamente es el mismo de aquí arriba. Ese de aquí. Entonces, presten atención cómo se redacta el error tipo 1 y tipo 2 en dos colas. Ok, entonces vamos a ver. Ok, de hecho, este es el tercer ejemplo. Vamos a ver aquí un poquito más abajo. Borro esto no lo ocupo, esto no lo ocupo, esto no lo ocupo, esto no lo ocupo. Ahí, solo ocupo los valores críticos y, sí, los valores críticos. Entonces, vamos a ver cómo se redacta. Resulta ser que cuando yo digo aceptar H1, aceptar H1 son dos partes, porque es la parte de esta izquierda, ¿verdad? La H1 es esta de acá, esta de acá, en dirección para acá, en dirección para acá. Entonces, ¿cómo se redacta esas dos regiones que pinté en amarillo? Se redacta así. Sería que el estadístico SLA2 esté por debajo del valor crítico 1. Unión, se pone unión porque son conjuntos, al final regiones son conjuntos. Unión, que el estadístico S cuadrado esté por el... Ah, por cierto, por cierto, esto es un error. Esto de mi crítico está malo. Esto ni siquiera es mi crítico. Aquí se pone sigma cuadrado crítico 1, sigma cuadrado crítico. Ya lo voy a corregir arriba, pero eso está mal escrito. Ahí no puede ir mi crítico. ¿Ok? ¿Y qué significa aceptar H0? Aceptar H0 significa
que el estadístico esté por debajo del valor crítico 2, pero por encima del valor crítico 1. Es decir, lo que pinto aquí en color morado, que es este de aquí, representa este de acá. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo se redacta el alfa y el beta? Concretamente, se redactan así. Alfa es la probabilidad de aceptar H1, dado que H0 es verdadero. Resulta ser que como son dos regiones, se ponen dos probabilidades. La probabilidad del primero y la probabilidad del segundo. Entonces aquí se ponen dos probabilidades. Por cierto, aquí puse algo mal. Aquí es sigma cuadrado crítico 2. Entonces sería la probabilidad de que el estadístico esté por debajo del valor crítico 1, dado que el valor toma un valor nulo, más la probabilidad de que el estadístico esté por arriba del valor crítico 2, dado que el valor toma valor nulo. Ese es el error tipo 1. Como son dos regiones, son dos probabilidades. Y en el caso aquí del segundo, del beta, esto lo voy a dejar aquí porque esta página es nueva, entonces tenemos suficiente espacio aquí. Y aquí pues sigue abajo, ¿sí? Perdón que lo esté manipulando muy rápido, pero nada más para. Y en el caso del error tipo 2, el beta, sería así. La probabilidad de aceptar H0, dado que en realidad H1 es correcto. Entonces sería la probabilidad de que el estadístico esté por debajo del valor crítico 2, por arriba del valor crítico 1, dado un valor aquí, no. Que por cierto, este valor tiene que vivir en rechazo. O sea, el valor crítico, verá, tiene que vivir en rechazo. Quiere decir que por aquí, digamos, por aquí, tiene que vivir en la hipótesis alternativa, o en la izquierda. Tiene sentido, ¿verdad? Usted no va a decir, profe, resulta ser que el valor alternativo cae aquí. No, eso no tiene sentido porque todavía estás en rechazo. Entonces, el valor que tome la hipótesis alternativa específica tiene que ser un valor que viva estrictamente en rechazo. Si no, entonces estás planteando mal la situación. No tiene sentido que yo le diga a usted, mira, estoy rechazando H0, pero supongamos que el valor alternativo vive en aceptación. Eso no tiene sentido. ¿Ok? Bueno, no sé si con eso ya ahora sí los convence o les queda más claro, si alguno de ustedes ya esto ya lo sabían, eh, cómo se redacta el error tipo 2, se llama el error tipo 2, que por cierto son dos muy genéricos, ¿verdad? No tiene mucho chiste llamarle tipo 2, tipo 1, pero bueno, así se llama y así lo vamos a nombrar. ¿Mm? Bueno, ya para ir cerrando, ya quiero ir cerrando un poco la parte teórica. Bueno, no sé si hoy vamos a iniciar con un tema en particular, pero por lo menos sí quiero dejar listo la parte teórica. Aquí hay una definición un poco particular de nivel de significancia. Es que algunos libros dicen que el nivel de significancia es el valor máximo aceptable para que ocurra el error tipo 1. Es decir, hay libros que le dicen a uno, mira, el alfa es, perdón, el nivel de significancia, el nivel de significancia es menor o igual que el error tipo 1. Es decir, lo que yo acepto que sea la probabilidad de rechazo, a lo más que puede ser es el error tipo 1. Pero acabamos de ver que el error tipo 1 se llama alfa.
Es decir, que el nivel de significancia debe ser a lo más el alfa. Entonces, aquí no entra en conflicto, pero usted me dijo que alfa es igual a nivel de significancia y ahora me está diciendo que es menor o igual. O sea, que el nivel de significancia perfectamente puede ser menor que el alfa. Sí, teóricamente podría ser menor que el alfa. Sin embargo, para no complicarle la vida a ustedes, uno dice, en la práctica, en la práctica, de ahora en adelante, cada vez que yo diga nivel de significancia, ustedes sin miedo van a decir es igual a alfa. Pues, pero si usted ya lo dijo, sí, ya lo había mencionado. Pero si uno quiere ser más técnico, en realidad el nivel de significancia es un número que está igual o por debajo del alfa. Pero uno no se va a meter en esos enredos y uno simplemente dice, no, no, supongamos que alfa tiene significancia. Y eso quiere decir que entonces cuando yo digo nivel de significancia, al mismo tiempo estoy diciendo esto es un error tipo 1. Entonces vea que son tres conceptos o dos conceptos distintos, pero que entre sí tienen son en común. ¿Ok? Ahora vamos a definir la potencia. En realidad la potencia es básicamente la probabilidad de que no ocurra el error tipo 2. Es decir, la potencia es básicamente, la potencia es el complemento del error tipo 2. ¿Ok? Entonces, 1 menos beta es justamente la potencia. Ahora, ¿por qué se define así o por qué es importante hablar de potencia? En realidad, aquí pasa algo muy interesante. Es que uno lo que quiere es que el alfa sea pequeño, porque quiere que ese error sea pequeño. Porque recuerde que el alfa quiere decir, vas a condenar al inocente. Yo quiero que eso sea pequeño, porque si es muy grande, entonces estoy cometiendo un error. Pero también quiero que beta sea pequeño. ¿Qué significa pequeño? Bueno, que significa que sea por debajo de un 10%, ya mucho un 10%. Pues entonces, la potencia, básicamente lo que me dice es qué tan bueno es la prueba de hipótesis. Claramente, si beta es pequeño, la potencia de una prueba de hipótesis, la potencia de una prueba de hipótesis, de hecho se llama, bueno, prueba de hipótesis, que por cierto, ahora en adelante se le llama pH. La pH significa prueba de hipótesis. Resulta ser que para que una prueba de hipótesis sea buena, tiene que tener una potencia, digamos, eh, ¿cómo le digo? Potencia alta. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Lo que pasa es lo siguiente. Este pedacito de acá representa el alfa, o sea, el error tipo 1. Uno quiere que el error tipo 1 sea pequeño, porque si es grande, eso nos va a meter un pequeño problema, un gravísimo problema. Pero más bien, todo esto que está aquí, ve todo esto que está aquí, todo esto que está aquí, ¿qué representa eso? Todo eso que está aquí representa la potencia. ¿Ok? Ahora, cuando una potencia se considera bueno, no sé, eso puede ser que sea mayor que a un 80%, puede ser. Recuerde que la potencia es una probabilidad. Si la potencia es mayor a un 80%, digamos que se considera bastante aceptable esa, esa robustez a la prueba de hipótesis. ¿Ok? Que por cierto, en algunos libros usan la letra pi. Es decir, algunos libros lo que dicen es que la potencia se calcula, se denota pi
pi de teta 1, que es igual a 1 menos beta. Pero yo personalmente no uso la letra pi. Simplemente digo que potencia es 1 menos beta. Pero hay libros, de hecho, esta gráfica, esta gráfica es la gráfica de la función pi para distintos valores de teta. ¿Vale? Esa es la gráfica de la potencia, curiosamente. Entonces, vamos a ver. Para ir cerrando algunos detalles importantes. El nivel de significancia se escoge bajo ciertas exigencias. Claro, ya eso depende del problema, porque usted puede decir, yo quiero un error de un 2%. Otro me puede decir, no, con que tengo un error de un 8%. O sea, el problema mismo le tiene que decir a usted cuánto error quiere. Un 5, un 8, un 10, un 3%. Y el error tipo 2 no se puede controlar, porque depende, digamos, del valor alternativo que tome. Entonces, el error tipo 2 solo se puede calcular para ciertos valores específicos de H1. Es un poco más restrictivo. Pero bueno, eso en realidad ya uno en la práctica va viendo que tienen que dar información. Pero ya en la vida real eso se puede volver un problema, porque en la vida real, ¿cómo determina usted un valor específico? Pues ya necesitas hacer experimentos y más información para llegar a eso, ¿ok? Y por último, la última parte teórica, que es importante que ustedes la estudien o la observen, es lo que se llama cuando los estadísticos tienen el mismo comportamiento. ¿Ok? ¿Qué significa eso? ¿Y para qué sirve eso? Vea qué interesante. Vea qué interesante. Todos conocen el X barra. Ok, el X barra todo el mundo lo conoce. Todo el mundo conoce quién es el P pico y quién es la S cuadrada. De hecho, los dos primeros sirven para aplicar una prueba de hipótesis. De hecho ya aquí ya estamos entrando a tema por tema. Pero, por ejemplo, aquí, esto sirve para una pH para mu. Esto de acá sirve para una pH. Recuerden que pH es prueba de hipótesis. Para P. Y esto de aquí sirve para una pH para la varianza. Bueno, muy bien. ¿Y dónde está el detalle? El detalle es que resulta ser que en vez de usar el estadístico de X barra, yo puedo usar el estadístico Z. En vez de usar el estadístico de X barra, yo puedo usar el estadístico T. En vez de usar P pico, puedo usar Z. Y en vez de S cuadrada, puedo usar X cuadrada. Ya aquí es donde a uno le enciende el bombillo y dice, ahora sí, ya entiendo que para trabajar pH para mu necesito la fórmula de Z y la fórmula de T. Para P necesito la de Z y para sigma cuadrado necesito eso. Y uno se pregunta, ¿y por qué es necesario conocer estas distribuciones? Porque al final estas son distribuciones de probabilidades. Bueno, ¿para qué creen? Pues cómo se calcula el valor P, cómo se calcula el alfa, cómo se calcula el beta, usando estas probabilidades. Entonces, van a aparecer aquí distribuciones de probabilidades que gracias a eso es que se puede calcular el valor P, por un lado. Se puede calcular el alfa, se puede calcular el beta. ¿Qué más puedo calcular aquí? Bueno, sí, para calcular también a veces los cuantiles. Los cuantiles porque necesito la distribución y el alfa, ¿ok? Entonces, esa es la importancia. Ahora, esas formulitas no tienen que aprendérselas. Esas formulitas vienen en el formulario oficial de estadística. Cuando usted revisa aquí, vamos a ver dónde están las pruebas de hipótesis. ¿Ok? Cuando usted revisa aquí, por ejemplo, voy a empezar con este porque este es con el tema que voy a empezar.
Cuando usted revisa la prueba de hipótesis para una desviación estándar, vea que aquí aparece el estadístico. Este estadístico que está aquí es justamente la fórmula que aparece en el lema que estoy poniendo. Ahora, si estamos trabajando para un promedio, esto es un promedio, aquí aparece la T. Ahora te puedes decir, ¿por qué no aparece la Z? Es que la T se usa cuando el tamaño de muestra es pequeño y no se conoce sigma. El mismo criterio que usamos en intervalo de confianza es el mismo criterio para saber cuándo se usa T y cuándo se usa Z. El mismo criterio. Y en el caso de la proporción, se me olvida el nombre, la proporción, pues entonces van a usar Z. Ahora, en el caso de la proporción existe otra fórmula, que es la binomial. De hecho, aquí no la ponen. De hecho, me parece curioso que aquí nunca la ponen, pero bueno, no es necesidad que nunca la ponen. El problema es que esta fórmula solo sirve cuando las muestras son grandes. Pero ¿qué pasa si las muestras son pequeñas? Es decir, que la NP pico y la NQ pico no son mayores que 5. Entonces hay que recurrir a usar la distribución binomial, que de igual forma todo se hace con la aplicación. Entonces, ya más o menos van ustedes encaminados de que toda prueba de hipótesis tiene una cierta distribución, un cierto estadístico. Y gracias a eso es que se pueden hacer todas las cuentas para hacer un proceso completo de pH. ¿Ok? Entonces, eh, para eso sirve esto. Ahora, ustedes dicen, bueno, ¿y de qué me sirve? ¿De qué me sirve? O sea, no solamente sirve para calcular probabilidades, sino que me sirve para plantear las regiones. Lo que pasa es lo siguiente. Si yo tengo aquí dos estadísticos que tienen el mismo comportamiento, yo podría hacer una región para un estadístico o podría hacer otra región para otro estadístico. Es decir, aquí es un espacio, porque justamente es lo que quiero explicar. Y bueno, aquí viene la definición de qué significa que dos estadísticos tienen el mismo comportamiento. Es un poco teórico, pero bueno, básicamente lo que dice es, para que yo pueda garantizar que estos dos tengan el mismo comportamiento, necesito definir una función f. Recuerde que f es una función como mate general, una función lineal, cuadrática. Hay que definir una función f tal que esa función es una función creciente y además, si yo tengo aquí que un estadístico es el otro estadístico que es el barrita es la imagen del estadístico anterior. Entonces, si usted tiene aquí que un estadístico es la imagen bajo una función f de otro estadístico y además esta función es creciente, entonces lo que uno concluye es que teta gorrito y teta barrita tienen el mismo comportamiento. Claramente la definición no es muy de funciones, ¿verdad? Pero a mí no me interesa, o sea, sí le explico la definición porque es importante como matemáticas dar a entender eso. Pero lo que uno quiere entender es que lo que uno quiere entender es lo siguiente, y eso es lo que lo quiero explicar. Lo que yo quiero explicar es lo siguiente. Digamos que estamos en el caso de una pH para mu. Claro, cuando usted redacta las regiones, usted tiene dos posibilidades. Usted puede definir aquí, bueno, en realidad tiene tres, pero vamos a partir dos. Tener las regiones con X barra, pero también usted podría generar otra región, pero en vez de usar X barra, use Z. Solo que aquí se usa Z crítico. ¿Ok? Para el caso, vamos a ver ahora qué pasa para el caso. Ahí te explico qué pasa con esto aquí.
Para el caso de una variancia, para el caso de una variancia, una variancia aquí. Usted puede tener aquí el estadístico S cuadrado. Aquí pone sigma cuadrado crítico. O puede tener la chi cuadrada. Porque la chi cuadrada tiene el mismo comportamiento que la S cuadrada. Entonces aquí pone el valor crítico chi cuadrada crítico. En el caso de la proporción, usted puede tener aquí para una proporción P. Puede poner aquí la P pico, aquí pone P crítico, o puede tener la Z. Ahora, ve qué interesante que pasa aquí. Eso es lo que ahora quiero explicar bien. No importa, no importa qué estadístico use, si en el lado izquierdo aceptar, el de abajo se pone aceptar. Si en el lado derecho rechazar, aquí se pone rechazar. Eso significa que tiene el mismo comportamiento, porque cuando tiene el mismo comportamiento es, si aquí usted acepta, aquí te rechaza. Entonces es interesante porque usted puede decir, profe, ¿qué pasa si yo el P pico, el P pico, digamos que estaba en aceptación? Entonces usted concluye que se acepta H0. Pero ¿qué pasa si yo estoy usando la de los Z? Es decir, un Z observado. Ahora se llama Z observado. Bueno, pasa lo mismo. Ve qué interesante. Si la P pico cae en aceptación y acepta H0, ¿qué tiene que pasar con el Z observado? Ok, si usted hiciera la prueba de hipótesis con Z observado, va a cumplir, va a pasar la misma conclusión. Se acepta H0. Eso significa que tiene el mismo comportamiento. Es decir, si usted hace una prueba de hipótesis para el caso de P pico y al final acepta H0, en el caso de Z tiene que pasar lo mismo. ¿Ok? Entonces, lo cual quiere decir que usted en el examen, usted podría hacer una pH con el primer caso o una pH con el segundo caso, que al final el resultado de aceptar o rechazar la afirmación van a ser la misma. Porque aunque el procedimiento den números distintos, porque claramente, aunque ustedes no lo crean, el valor crítico para P es distinto a este, totalmente distinto. Porque usted puede decir que la P crítico vale, usted puede decir, profe, la P crítica vale 0.30, pero en el valor Z crítico es otra cosa. El valor que le puede dar T menos 1.75. O sea, claramente P crítico y Z crítico nada que ver uno con otro, nada que ver. Son otras escalas. Pero aun cuando son otras escalas, cuando usted hace todo el proceso completo, al final termina concluyendo el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, esa es la ventaja de que uno puede hacer una prueba de hipótesis en distintos estadísticos, pero el resultado final no varía. A eso me refiero, a eso me refiero de que usted puede usar X barra o Z, X barra o T, P pico o Z, S cuadrado, C cuadrada, como tienen el mismo comportamiento, entonces se obtiene la misma conclusión. No son los mismos números, no, jamás, porque son dos cosas distintas. Son dos mundos distintos, pero concluyen el mismo resultado. ¿Ok? Ahí está eso, ahí está esto, ahí está esto. Y bueno, ya aquí empezamos el tema número 1. Cuando uno se va al folleto, el folleto 1 solo aparece el caso de la variancia. ¿Ok? Voy a hacer una pequeña introducción. Si quiero avanzar un toque, porque bueno, lamentablemente
el perder una clase no nos ayuda, porque entonces ya nos, aunque no vamos atrasados, si no le vamos bien con el tiempo, prefiero sacarle jugo a estos 15 minutos. Ok, bueno, ya son 25, bueno, no importa cuánto sea. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver cómo se hace una prueba de hipótesis para una variancia o para una desviación estándar. Cualquiera de los dos funciona esta temática. Básicamente lo que tenemos aquí es una hipótesis nula de la forma, pero no marqué mal, disculpe, marqué mal esto. Es una hipótesis nula donde la hipótesis nula aparece el valor nulo. Recuerde que este sigma sub 0 es el valor nulo. Ese valor nulo pertenece en aceptación. Siempre el valor nulo está en aceptación. Que por cierto, no importa que sean desviaciones o sean varianzas, al final sí es de lo mismo. Es lo mismo. O sea, te puede aplicar la prueba de hipótesis para una varianza o para una desviación. Claro, eso ya depende del problema, por supuesto. El problema me dice a mí si lo que quiero es una varianza o una desviación estándar. Entonces, cuando queremos aplicar aquí, eh, cuando queremos aplicar aquí esta hipótesis nula, vamos a usar esta formulita del estadístico. ¿Cómo se calcula chi cuadrada? Chi cuadrada es n menos 1 por s cuadrada entre sigma cuadrado sub 0. Ok, aclaremos varias cositas que ya deberían saber. El n es el tamaño de muestra. Y la s cuadrada es la variancia muestral. Y el sigma cuadrado sub 0 es el valor nulo que aparece en H0. ¿Ok? Resulta ser que como es una chi cuadrada, cuando uno quiere usar la aplicación, tenés que decir que los grados de libertad son n-1. Entonces, cuando estemos calculando probabilidades usando la chi cuadrada, recuerda que los grados de libertad se calculan n-1. Ahora bien, resulta ser que uno puede calcular el valor chi cuadrado observado. ¿Por qué? Yo personalmente, a mí me gusta, es un gusto del profe, a mí me gusta cuando yo hago la prueba de hipótesis usar el estadístico chi cuadrado. Para mí lo más sencillo. ¿Sabe por qué lo más sencillo? Porque yo para calcular el valor crítico depende de esta área. Entonces, es muy sencillo, porque si usted conoce, digamos, usted para calcular el valor crítico necesita esta área. Ok, entonces se hace muy sencillo. Pero en algún lado tiene que aparecer el valor observado. ¿Y cómo se calcula el valor observado? El valor observado se calcula con la misma fórmula. N-1 por S cuadrado por el valor nulo. O sea que esta formulita mucha utilidad en ciertas cuestiones. ¿Ok? Y claro, ¿para qué me sirve el valor observado? Bueno, depende. El valor observado me sirve para calcular el valor P. ¿Ok? Eso puede ser una opción para calcular el valor P en esa situación. Bueno, y entonces aquí le decía que puedes usar el estadístico S cuadrado o chi cuadrado, dependiendo de la situación. Yo personalmente, yo personalmente me gusta siempre usar el chi cuadrado, a menos que un problema me lo restrinja. Pero yo he visto las preguntas de exámenes son muy abiertas. ¿Qué significa muy abiertas? Que no le dice a usted cómo quiere, qué estadístico usar. Entonces, si hay una libertad, pues yo también tengo libertad a la hora de una escogencia. Es que hay que tener cuidado, porque si usted utiliza el estadístico S, aquí se llama teta crítico. Si usted utiliza el estadístico S cuadrado, aquí se llama teta cuadrado crítico. Pero si usted utiliza es chi cuadrado, aquí se calcula que se define la chi cuadrado crítico. ¿Ok? O sea, se define en notaciones distintas. Pero, vea qué fácil, vea qué fácil.
Todo esto es muy fácil. Que por cierto, bueno, supongamos que el H0 es mayor o igual, es decir, aceptación va para la derecha. Si aceptación va para la derecha, esta área vale alfa. Esta área vale alfa. Es decir, el área que acumula aquí vale alfa. Y ustedes se preguntan, ¿de qué me sirve saber que el área a la izquierda vale alfa? Muy fácil. Es que yo puedo calcular, el valor crítico se calcula como chi de alfa n-1. Es decir, este valor crítico se calcula como chi cuadrada que acumula un área de alfa con n-1. Y literalmente esto lo calcula usted en la aplicación, o sea, así, cagado risa. Entonces, por eso es que a mí me gusta usar la chi cuadrada, porque si yo conozco el área, este valor crítico se calcula muy sencillo. Y si usted quiere calcular el valor P, de igual forma, el valor P se calcula usando la chi cuadrada, que es que la chi cuadrada esté por debajo del valor observado. Ok, ya les dije que el valor observado se usa de esta forma. Y uno se pregunta, profe, ¿y por qué se pone menor? Bueno, se pone menor porque la dirección que lleva rechazo es la izquierda. Recuerden eso. El valor P siempre va en dirección a rechazo. Otro caso. ¿Qué pasa si ahora estamos en el caso? Ok, ahora estamos en el caso donde rechazo cae a la derecha. Si rechazo cae a la derecha, esto vale alfa. Entonces, si esto vale alfa, ¿alguien me puede decir cuánto es la probabilidad que acumule a la izquierda? ¿Cuánto acumula a la izquierda? Si a la derecha es alfa, ¿cuánto acumula a la izquierda? ¿Cuánto acumula? 1 menos alfa. Si yo acumulo 1 menos alfa, entonces, ¿cómo se calcula este cuantil? Recuerda que en cuantil es la probabilidad que acumula. Entonces, este cuantil se calcula como el chi cuadrado que acumula 1 menos alfa, v grados de libertad. Entonces, por eso es que la fórmula para calcular el valor crítico es esta fórmula. Profe, ¿y por qué el valor P? ¿Por qué el valor P se calcula en dirección a la derecha? Bueno, porque la zona de rechazo va en dirección a su derecha. ¿Ok? Y por último, ¿qué pasa si es de dos colas? Si es de dos colas, hay que tener en cuenta que tenemos un valor crítico aquí y un valor crítico aquí. Entonces, este valor crítico primero acumula un área de alfa medio. Ojo, alfa medio porque hay que partir en la mitad. Es decir, esta mitad vale alfa partido a la mitad y esta mitad vale alfa partido a su mitad. Y entonces, para el segundo cuantil, acumula, de hecho, aquí lo que acumula es 1 menos alfa medio. Por eso es que el valor crítico 1 es lo que acumula alfa medios a su izquierda y el valor crítico 2 sería lo que acumula de 1 menos alfa medios, v grados de libertad. ¿Ok? Estas fórmulas yo no me las aprendo. De hecho, aquí porque están escritas, yo no me las aprendo. Yo lo que hago es, a partir del dibujo, yo sé cuánto acumula de área a su izquierda. Ahora, si a usted le gustan aprender eso, no tengo ningún problema, ¿verdad? Obviamente, sí, ya cuando tenemos todos los temas, se le va a acumular muchas fórmulas. Yo lo que hago es, analicen, jóvenes, analicen. Si aquí acumula alfa medios, entonces el valor crítico 1 acumula alfa medios. Si para el valor crítico 2 acumula 1 menos alfa medios, aquí pone 1 menos alfa medios en aplicación. Y para el caso del valor P, uno podría pensar que debe ser muy difícil, pero en realidad no lo es, porque aquí uno multiplica por 2.
Ahora, ¿por qué multiplica por 2? Porque tenés dos regiones, ¿ok? Lo que pasa es que hay una fórmula que funciona para la derecha y hay una fórmula que funciona para la izquierda. ¿Y cómo hago yo para saber en qué caso funciona? Bueno, depende de esto. Si el valor observado es mayor que n-1, tomamos el sentido de la derecha, ¿ok? Entonces, este mayor es este mayor. Si el valor observado le gana a esto, tome la boquita a la derecha. Ahora, si el valor observado es más pequeño que n-1, la boquita a la izquierda. Entonces, esa fórmula sí me la aprendería porque es una fórmula muy específica. Entonces, el valor P en dos colas en una prueba de variancias, creo que es una fórmula que yo sí me la aprendería porque es un criterio ahí un poco particular. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, aquí aparece un primer ejercicio. Ok, entonces, esto es un ejercicio de examen. De hecho, salió hace un semestre ahí, mano. No me acuerdo en qué semestre, pero sí se había salido. Se había salido ahí en un examen. Bueno, por resolver este ejercicio no es tan largo. No se asusten, no es tan largo. Hay ejercicios largos, por supuesto que sí los hay, pero ya eso es en otra clase. Vamos a hacer este ejercicio, por lo menos para que ustedes se lleven un ejemplo, para que ustedes vayan poco a poco entendiendo la idea y claramente las próximas clases ya nos metemos de lleno con más ejemplos y más temas en específico. Entonces voy a cerrar la clase con este ejercicio para que ustedes por lo menos se lleven un ejemplo, ¿ok? Solución. Dice así. Los siguientes datos corresponden a los tiempos en minutos de una muestra aleatoria de 9 dispositivos de la marca. Esto significa melocotón, ¿verdad? De hecho, está haciéndole bullying a la marca La Manzanita. Entonces, yo tengo aquí una muestra de unas ciertas computadoras sometidos a un calentamiento extremo. Entonces, básicamente, estos datos que están aquí son los tiempos de ciertas computadoras, ¿ok? De hecho, ahorita hay que contarlo. Ahorita me digan ustedes cuántos son, porque sí necesito contarlo. Bueno, ya ahorita me dicen el dato. La empresa de computadoras necesita tener certeza de que la resistencia de estos dispositivos es similar entre ellos. Se ha establecido como criterio, ok, esto de criterio lo podemos entender como una afirmación, como lo que yo quiero probar, de que la desviación estándar de los tiempos de resistencia debe ser a lo sumo 3.5 minutos. Según los datos de la muestra, se puede concluir que los dispositivos tienen una resistencia similar. Ok, vamos a ver. Decir que tiene una resistencia similar significa que la desviación esté por debajo de 3.5 minutos. Ok, ¿alguien me puede decir cuánto es el tamaño de muestra? 17. Ok, entonces vea cómo arranca este problema. Siempre tiene que definirme quién es la... Por cierto, voy a ponerle aquí una X porque así la están definiendo. Así la definieron ellos. O sea, así como definen esto, ya la defino aquí. Entonces recuerden, jóvenes, en todo problema, no importa si es intervalos de confianza, prueba de hipótesis, tenés que decirme qué significa esto. Esto significa la desviación estándar. La desviación estándar de, vamos a ver, de los tiempos de resistencia, de los tiempos de resistencia, de los tiempos de resistencia, de la computadora, de la marca Melocotón, que en vez de la manzanita usamos Melocotón. Ahora bien, ¿cuál es la afirmación? La afirmación en este caso sería, es que la variancia sea menor o igual que 3.5. Recuerde que cuando yo digo la frase a lo sumo, cuando llego a lo sumo,
significa menor o igual a 3.5. Entonces, ¿quién sería la hipótesis nula y quién sería la hipótesis alternativa? Vea que la afirmación tiene aquí el menor igual. Como la afirmación tiene menor igual, quiere decir aquí que el menor, si quiere aquí le quito la X, pero tiene que todo es con el contexto, pero si quiere aquí se lo quito. Aquí sería 3.5. Entonces, la alternativa sería mayor a 3.5. Recuerden, todo problema tiene una afirmación. Y en base en esa afirmación, usted me redacta las hipótesis nula y alternativa. Ahora, no está de más hacer un dibujito aquí. Recuerde que el profe usa la chi cuadrada. Entonces, aquí sería la chi cuadrada crítica, aceptación va para la izquierda y rechazo va para la derecha. ¿Ok? Eso es lo que tenemos de momento. Ahora, necesito datos. Datos, por ejemplo, ¿cuáles datos son importantes? Datos son importantes. El tamaño de muestra, que es importante. Y necesito calcular la variancia muestral. La variancia muestral lo hacen con la calculadora, porque recuerde que esa tablita tenés que meterla en la calculadora y que me dé los valores. ¿Ok? Esto lo hacen en una calculadora. Entonces, usted con una calculadora puedes calcular también la S cuadrada. ¿Ok? La S cuadrada. Bueno, yo ya lo tengo calculado. Solo que cuando yo lo copié, pues tenía un montón de decimales. Entonces me huevo porque no hay copié tanto decimales. Entonces, perdón que lo haga aquí, pero nada más quiero verificar si la respuesta estaba bien. ¿Ok? Entonces, voy a calcular la variancia de esto. Muy sencillo. Yo como tengo la cálculo en mano, lo hago en dos toques. Entonces vamos a ver. Entonces sería 19, 10, 7, 6, 6, 4, 16, 11, 10, 9, 6, 5, 8, 5, 7, 12, 18. Ya tengo los 17 datos. Ahora lo que hago es calcular aquí y me da, vamos a ver si me da lo mismo. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, sí, 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 está bien, está bien. Vamos a ver. Excelente, sí está bien. La S cuadrada me da, es que nada más quería verificarlo, porque la S cuadrada me da 20.99. Voy a copiarlo con 4 decimales para no serle tan engorroso. Esa es la S cuadrada. Ya tengo los datos. Ahora vamos a hacer el contraste de hipótesis, que esa es la parte final para hacer el ejercicio. Contraste de hipótesis. Aquí hay dos opciones. Usar el valor P o el valor crítico. El detalle, y eso no lo expliqué, bueno, posiblemente sí lo mencioné, pero no lo aclaré. El detalle es que para calcular, los valores críticos, para calcular los valores críticos, se necesita conocer el alfa. O sea, necesita conocer el nivel, se necesita conocer el nivel de significancia. Si el problema no le da el nivel de significancia, que es alfa, mejor échenle por valor P. Entonces, este problema hay que entrarle por valor P, porque si usted revisa el problema, en ningún lado me dice cuánto es el nivel de significancia. En ningún lado me lo está diciendo. Ok, entonces aquí se resuelve por valor P. Entonces, ¿cómo se calcula el valor P? Bueno, muy fácil. El valor P se calcula como la probabilidad de que, recuerde que es con base en el valor observado, dado que sigma es igual al valor nulo, ¿verdad? Aquí necesito saber si va a la derecha o a la izquierda. Y básicamente, como rechazo va para la derecha, vea que la dirección que lleva rechazo va hacia la derecha.
el valor P va para la derecha. Entonces aquí se pone mayor. Aquí se pone mayor. Aquí se pone mayor. ¿Ok? Muy bien. Y profe, ¿cómo se calcula el valor observado? Ok, el valor observado se calcula así. ¿Ya cómo se calcula el valor observado? Usando la fórmula. El valor observado se calcula como el tamaño de muestra menos 1. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Aquí está. El valor observado multiplicado por la variancia dividido entre el valor nulo. ¿Ok? Entonces sería aquí. Por la variancia dividido entre el valor nulo. ¿Ok? El valor nulo en este caso vale, ¿cuánto vale el valor nulo? 3.5. Entonces, 10% aquí le vale al cuadrado. De hecho, si usted lo quiere, le vale al cuadrado. O sea, aquí si usted quiere decir, aquí usted puede decir que sigma al cuadrado es igual a 3.5 al cuadrado, porque este es el valor nulo. Usted quiere. Entonces, sustituyamos los datos. Sustituyamos los datos aquí. Entonces sería aquí. El tamaño en muestra menos 1 es 16 multiplicado por el S cuadrado, que es 20.9926 dividido entre el valor nulo. El valor nulo es este que está acá. Por eso es que uno lo copia. Uno lo copia para una vez tener referencia aquí. 3.5 al cuadrado. Y ahora lo que hago es simplificar eso para meterle una aplicación. ¿Cuánto da esto simplificado en una cálculo? Voy a hacerlo aquí. 16 por 20.9926. Por cierto, se me olvidó elevar esto al cuadrado. Por 3.5 al cuadrado, eso me da 27. Voy a poner 4 decimales. 89. Y ahora, los grados de libertad son n-1 igual a 16. Ahora, esto lo calcula con la aplicación. Con la aplicación. Para calcular esto en aplicación, tenés que decirle a la aplicación que sea cola derecha. Entonces, vea cómo se calcula esto en aplicación. Vea qué sencillo. Ustedes van aquí, abren aplicación, yo la tengo aquí. Buscamos la distribución chi. Ok, donde aparece V, metemos 16 grados de libertad. Donde aparece X, metemos el número, que es 27.4189, le damos igual, y aquí esta cola va para la derecha o para la izquierda, va para la derecha, entonces le cambiamos aquí. De hecho, vea que cuando uno ve la gráfica pinta la parte de la derecha, eso está correcto. Tiene sentido que pinte en rosado la parte de la derecha porque el valor P va para la derecha, ¿ok? Entonces voy a hacer un recorte aquí para que ustedes cuando le dicen, mira, pues me dijo que esto hay que respetar la desigualdad. Entonces aquí, en la chi-square, decimos que entonces, por cierto, ¿cuánto es el valor? 0.03706. Ok, perfecto. 706. Bien. Entonces, aquí sería, voy a quitar esto, lo hacemos en la próxima clase. Aquí sería, la probabilidad que nos dio es 0.03706. Está correcto, perfecto. Es que cuando yo lo copié, tomé menos decimales. Vamos a ver aquí, 0.03706. Es 706. Sí, está bien. Ahora, usted se pregunta, profe, ya calculé el valor P. O sea, ustedes concluyen aquí que el valor P, es igual a esto. Pero uno dice, ay, profe, pero qué raro. No conozco alfa. Si no conozco alfa, ¿cómo lo comparo? Ok, cuando uno no conoce alfa, uno lo que hace es lo siguiente. Vas a suponer un alfa de 0.05. Ok. La teoría dice, bueno,
eso no lo expliqué de teoría, eso es en la práctica. La práctica dice, si usted no conoce alfa, ¿cómo hace usted para comparar esto? Pues en estadística manejamos un número mágico. Ese número mágico es un 5%. Entonces, si usted quiere comparar el valor P, ojo, si el alfa a usted se lo dan, usted lo compara con ese alfa. Pero si no se lo dan, tomas de referencia un 5%. Entonces usted puede decir, ah, mira, ¿cómo el valor P está por debajo de un 5%? De hecho, llamémosle alfa Rauchancho, porque en realidad este alfa no es un alfa original, es un alfa inventado. Entonces, uno lo que hace es inventarse un alfa. Entonces, solo para que quede claro, no es el alfa real, es un alfa de comparación. Como este es igual a 0.05, ¿qué pasaba cuando el valor P es más pequeño que el alfa que yo me invento? ¿Se acepta o se rechaza ese cero? ¿Se acuerdan? ¿Se acepta o se rechaza? ¿Qué dije? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si ustedes se acuerdan. ¿Se acepta o se rechaza, jóvenes? Recuerden el teorema. Aquí está. Vamos a ver. Aquí está. Que voy a rechazar la llamada. De hecho, ni siquiera sé qué me están llamando. Ahora, entonces, yo creo que ese número, son de esos números que lo llaman a uno ahí para estafa, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Dice, aquí está. Si el valor P está por debajo, rechazo H0. Muy bien, rechazo H0. Entonces, cuando ustedes dicen, de hecho ese número yo lo estaba revisando y aparece una lista ahí de no responder, ¿verdad? Entonces, de hecho, si fuera alguien urgente, estoy seguro que me escribe un mensaje. Entonces, C rechaza H0. Ahora, aquí se hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Ok, esto es de ejercicio. Esto es del siguiente ejercicio. Ok. Hay que tener cuidado. Resulta que la afirmación, ¿dónde está la afirmación? Recuerde que la afirmación era esta. Recuerde que la afirmación era esta. Quiere decir que la afirmación y la H0 es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, jóvenes, usen el sentido común. Si yo rechazo H0, entonces, se rechaza la afirmación. ¿Por qué rechazo la afirmación? Porque la afirmación y H0 es lo mismo. Si yo rechazo una, automáticamente rechazo la afirmación porque es la misma cosa. Entonces la respuesta final sería, ya con eso concluyo, hay evidencias en contra. Cuando yo rechazo, siempre digo en contra. Hay evidencias en contra. Y ahora leo la pregunta. Todo está en función de la pregunta. ¿Qué es lo que dice la pregunta? Que tienen resistencia similar. Entonces, estoy en contra de que tengan resistencia similar. Hay evidencia en contra de que los dispositivos tengan resistencia similar. Resistencia similar. Vamos a ver si lo leí bien. Resistencia similar, exactamente. Y bueno, este ejemplo, que fue un ejemplo muy similar o igual a un examen, así es como se hace. ¿Ok? Entonces, básicamente es redactar la firma, bueno, descifrar, bueno, eso de descifrar suena raro. Como le digo, bueno, vamos a ver, tenemos la afirmación, entonces, bueno, buscar o, sí, buscar o leer la afirmación con base cuando uno lee la afirmación, redacta H0, H1, si quiere hacer el gráfico, pero como me di cuenta que no tengo alfa, mejor lo entré por valor P,
planteo la probabilidad, sustituyo aquí la fórmula de valor observado, calculo esta probabilidad usando la aplicación y como no tengo alfa, entonces uno se inventa un alfa específico, el 5%. Por cierto, siempre es el 5%. Siempre es el 5%, ¿ok? Si no le dan el alfa. Rechaza H0 por teorema. Si rechazo H0, rechazo la afirmación, entonces por lo tanto estoy en contra de la afirmación dada. Y con eso se culmina este ejercicio.